Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que Nicolás Maduro debe tener la tensión altísima después de saber esta noticia que les voy a compartir a ustedes. Y es que Delfos acaba de compartir su último sondeo. Y el último sondeo no le gustó a Nicolás Maduro. Sí, señoras y señores. Un sondeo que vale recalcar que también está respaldado en las calles, sin autobuses, trancando las vías, persiguiendo restaurantes, persiguiendo hoteles, persiguiendo inclusive a gente de seguridad. Si ustedes saben, arrestaron al jefe de seguridad de María Corina Machado. Algo que la oposición también está gritando. Bien. Y el senador republicano Rick Scott en Estados Unidos está haciendo presión porque ya faltan 10 días prácticamente para que se dé este mano a mano entre los dos personajes. Sale esta encuesta de Delfos que cachetea, metafóricamente hablando, a Nicolás Maduro. Según la última encuesta de opinión realizada por el Centro de Estudios Psicológicos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, con la encuestadora Delfos, del 5 al 11 de julio, entre personas de más de 18 años inscritas en el registro electoral mediante entrevistas directas, Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, cuenta con una intención de voto del 59.1%, mientras que Nicolás Maduro está en un 24.6%, lo que quiere decir que está por encima, casi 30 puntos. El estudio fue presentado en el evento Prospectiva Venezuela 2024 en el segundo semestre, realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, que contó con la participación de Elsa Cardoso, con la Prospectiva Internacional, Andrúbal Oliveros, como con la Prospectiva Económica, Mirla Pérez, su directora del Centro de Investigaciones Populares, Alejandro Moreno, quien se encargó de la Prospectiva Social, Félix Seijas expuso la encuesta de opinión pública y el director del CEPIG-UCAP, Benigno Alarcón, estuvo a cargo de la prospectiva político-electoral. La encuesta general da los siguientes resultados. Intención de voto elecciones presidenciales 2024, Edmundo González con 59.1%, Nicolás Maduro 24.6%, Benjamín Rauseu Garconde 1.4%, el alacrán Antonio Ecarri 1.0%, Javier Bertucci 0.8%, Claudio Fermín 0.5%, Enrique Márquez 0.3%, el alacrán Daniel Ceballos 0.3%, Luis Eduardo Martínez 0.2%, José Brito 0.0%, el alacrán Brito que por cierto tiene que rendir declaraciones en España por corrupción. No sabe si van a votar 9.2% y no votará por ninguno 2.8%. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza, al dar la bienvenida, manifestó que este evento constituye un aporte más de la universidad para conocer datos fidedignos, como se conoce en ENCOVI y Psicodata, que permiten una mejor comprensión de la realidad nacional y proporcionan datos para el análisis y el debate público por parte de los diferentes sectores y actores del país, como se ha venido haciendo tradicionalmente desde hace años en espacios de investigación. Félix Seijas, el director de Delfos, explicó que 1.200 personas fueron consultadas, 30.6% se autodefinió como chavista, 40% se manifestó directamente opositor, 29.5% dijo no estar de ningún bando. Agregó que el 71.3% de la muestra piensa que es necesario y muy necesario que haya un cambio de gobierno. El 63% considera que la capacidad real de logro de dicho objetivo está en nosotros mismos, los ciudadanos. Y para un 86.9% a ese cambio se puede llegar votando en las próximas elecciones. En cuanto a la probabilidad de ir a votar como variable sintética, se tiene que es alta,
hay un 48.2%, hay un 5,5% que dice que es media alta, es decir, está indeciso de entre si va a votar o no. Un 23.5% es moderada. El potencial actual de ir a votar es de 53,7%. Aproximadamente las elecciones lleguen a 9.1 millones de personas, según el muestreo, que si le suman los 4 millones de los grupos moderados deberían totalizar 13.1 millones de votantes. 77.1% del padrón electoral publicado por el Consejo Nacional Electoral. Vale la pena destacar que 33% de quienes contestaron el cuestionario se mostraron muy dispuestos a regresar a su centro electoral para participar como testigos electorales en el conteo del voto. Ante la pregunta, ¿qué tan necesario es un cambio del gobierno? En el total se manifestó lo siguiente: muy necesario 42.5%, necesario 30.8%, no muy necesario 21.5%, y otra 5.3%. Con respecto a la intención de voto de probabilidades de asistir a votar, incluyendo la participación chavista, se tiene que un segmento de población de alta participación, Edmundo González Urrutia, tendría 4.9 millones de votos y Nicolás Maduro 2.9 millones de votos, lo que muestra una diferencia de 2 millones de votos, 25% a favor de la oposición. Repito, esto es del escenario chavista, de los chavistas que van a ir a votar. 4.9 millones estarían dispuestos de pasar al otro lado. En el escenario de participación entre quienes tienen una disposición a votar entre alta, Edmundo González Urrutia obtendría 5.4 millones y Nicolás Maduro cerca de los 3 millones, lo que genera una diferencia de más de 2.4 millones de votos, 26% más a favor de la oposición. Y sumando a quienes tienen una disposición alta, media y moderada, serían 8.1 millones de votos para Edmundo González y 3.7 millones para Nicolás Maduro, una diferencia de 4.4 millones. Estamos hablando del 34% a favor del opositor. Todas estas tablas se miden precisamente para eso, para mirar las conductas tanto de un sector como del otro, de quienes se llaman oficialistas, de quienes se llaman opositores o de los que se llaman ninis, ni del uno ni del otro, pero que van a ir a votar. En cuanto a la pregunta de la disposición declarada de participar en las elecciones, quienes están seguros de votar representan el 80.6% de deseo de que van a ir a votar. Los indecisos quizás sí, quizás no, un 12%. Y los que dicen que muy difícilmente van a votar, el 6,5%. Y los que dicen que jamás votarán, porque hay gente que está reácida, es el 0,9%. Buena noticia también para nosotros. En cuanto a la expectativa sobre el 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales, 26.7% de los entrevistados cree que Maduro va a ganar y sigue en el poder. Obviamente, saben por qué, ¿no? Para 20,8% de la oposición, gana, pero Maduro sigue. Gana la oposición, pero Maduro sigue. El 35% de la oposición dice que va a ganar y que sí va a haber un cambio. El 2,8% dice que no van a haber elecciones, que las van a suspender a última hora. Y el 14.4% dice que no tienen ni la menor idea de qué es lo que va a pasar en este país. En ese sentido, 46,8% aseguran que están dispuestos a protestar si se comete un fraude en la elección. Por su parte, el director de la CEPIG y de la UCAP, Benigno Alarcón, afirmó que el escenario electoral final ante las elecciones presidenciales del 28 de julio se abre a dos opciones. Una transición política y dos, un conflicto que se va a generar en las calles producto del fraude electoral. Esos son los dos escenarios que plantea el director de la UCAP. La oposición pareciera estar hoy en su mejor momento político y electoral, mientras el gobierno pareciera estar en su peor situación con una brecha no electoral que no es posible superar a través de las prácticas tradicionales del fraude. Es decir, que va a ser notorio en caso de que decidan hacer el fraude. Entre las razones de este posible resultado, destacó que la maquinaria político-clientelar
y de control social de gobierno que ha servido para movilizar el voto oficialista se encuentra hoy desmantelada, mientras que la gente pareciera haber asumido más allá de lo que las encuestas tradicionales pueden registrar, la responsabilidad directa, el locus de control interno y de producir el cambio político. Si la participación electoral de la oposición se mantiene hasta el 28 de julio, se producirá un standing election con el triunfo de la oposición, y el dilema para el gobierno está entre reconocer los resultados o imponer un fraude a la fuerza. Advirtió Alarcón que un fraude electoral o una decisión que saque a la oposición de la elección podría originar una escalada importante de conflicto, es decir, que las calles vuelven otra vez, y agregó que el desenlace de la elección va a depender en buena medida de una combinación de la presión internacional y la presión interna por la defensa de la democracia, a fin de subir los costos de intentar mantenerse en el poder por la fuerza. Si el gobierno logra mantenerse en el poder por la fuerza, es predecible una autocratización mucho más acelerada para asegurar su estabilización y hacerse menos dependiente de la legitimación electoral. La permanencia de Maduro en el poder generaría una ola migratoria igual a la del 2014, 2017 o 2019. La palabra cambio fue la más escuchada durante el tercer ciclo de la investigación del pulso comunitario que culminó recientemente con la mano del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno. En su presentación de la prospectiva social para el segundo semestre del 2024, la subdirectora de esta organización, Mirla Pérez, hizo énfasis en que las expresiones que marcan el camino de la gente son aquellas centradas en la superación de un pasado que hizo mucho daño, que rompió con la lógica democrática y con las estructuras vitales culturales. Para las comunidades populares, un nuevo comienzo es la clave. El chavismo es pasado, hombres y proyectos que quedaron atrás, que produjo dolor y muerte y que hay que sobreponerse a la destrucción. Se reafirma la vecindad como opción comunitaria para asumir la estrategia para la reconstrucción del tejido social, mientras que lo comunal se queda en la externalidad. En contraposición a esto se observa un liderazgo fuerte y firme, el de María Corina Machado, que se convirtió en un fenómeno político. Los grupos focales dejan ver la voluntad de la gente en producir alternativas guiadas por el liderazgo de María Corina Machado como la cabeza de la Plataforma Unitaria Democrática, dando líneas de acción al candidato que, según el estudio, va a ganar las próximas elecciones, Edmundo González Urrutia. Así lo dijo el señor Mirla Pérez. Bien, ahora, ante la pregunta ¿quién tiene la capacidad real para lograr un cambio político?, se hace una comparación de resultados de octubre de 2023 y julio de 2024. En el 2023, 59.3% decía nosotros mismos, todos nosotros. En julio del 2024, el 63.2% dicen lo mismo, somos nosotros, subimos de 59 a 63. En octubre del 2023 dijeron los ciudadanos, la gente. En julio del 2024 fue el 44.8%, distribuido en este último con María Corina Machado el 22%, Edmundo González Urrutia con el María Corina Machado con el 35.2%, Edmundo González Urrutia con el 22.0%. Otros dicen que la capacidad de cambio real está representada en la Mesa de la Unidad Democrática. En octubre decía el 13.3% esa respuesta, mientras que en julio del 2024 lo dijeron que eran los mismos, pero mencionaron la cifra de 17.9%, es decir, de 13.3 a 17.9%. Otros dicen que el cambio político va a venir por parte de los militares. El 23.4% lo dijo en octubre y el 9.4% lo dice en la actualidad. O sea que disminuyó las personas que piensan que los militares son los que van a producir el cambio del país. Bien. Y entre los que dicen que nada va a cambiar, en octubre del 2023 era el 4% y en julio del 2024
el 5.2%. Con respecto al candidato opositor, todos los participantes en los grupos focales lo identificaron, aunque no lo conocen, lo que crea cierta incomodidad. De González se espera que transmita aún más confianza de que va a tomar la decisión adecuada en el momento adecuado, que no se rinda, que vaya a cobrar los votos porque nosotros vamos con todo, señalaron los encuestados. Asimismo se espera que deje claro ante la opinión pública que él solo es un puente para luego darle paso a María Corina Machado. En esa misma línea le piden que su primera misión como presidente sea la de unificar el país. En cuanto al significado de la elección del 28 de julio, las comunidades populares sienten temor porque está en juego no solo el cambio de gobierno, sino también la última oportunidad para la paz. El venezolano siente que el futuro está en sus manos y que él está construyendo país y que con la elección lo pueden hacer. Por otra parte, se da por descontado que Maduro no tiene modo legítimo de ganar estas elecciones en este momento. Tampoco se ve un quiebre interno dentro del régimen que lo lleve a aceptar los resultados de la elección o que estén dispuestos a ser suspendidas o postergadas esperando un mejor momento. ¿Cómo ven las comunidades populares los escenarios electorales? Se observan 4 posibilidades. Que gane Edmundo González Urrutia es la opción con más fuerza, junto a la conciencia de que el régimen puede ser derrotado. Otra, que gane Maduro, si esto pasa porque se robó la elección. Que gane Edmundo González y se la quiten, es otra de las opciones. Y la cuarta, que no se den las elecciones finalmente. Todo este sentimiento lleva a que la participación político-electoral que se proyecta actualmente sea muy alta, por encima del 80%, mientras que la disposición a las protestas se consolida entre los más jóvenes de los encuestados, quienes se disponen a defender el voto aun cuando muchos de ellos inclusive no puedan votar. Durante su presentación de la perspectiva económica para el segundo semestre del presente año, Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, señaló que lo que está en juego es crecer a tasas cercanas a los dígitos en los próximos años. Considera que habrán 2 escenarios. Uno, con un gobierno no reconocido, en el que habría mayor prudencia en las inversiones, con un crecimiento menor al 3%, donde los sectores ganadores serían la tecnología, los servicios, alimentos y la salud. El segundo, que va a ganar un gobierno reconocido y con algunos acuerdos institucionales, haya mucha probabilidad de inversiones fuertes en áreas claves, con crecimientos que podrían alcanzar los 2 dígitos en los próximos años, y los sectores ganadores serían petróleo, manufactura y construcción. En cuanto al consumo, lo que está en juego es crecer también a tasas cercanas a 2 dígitos. Es así como se estima que para el 2024, con un gobierno reconocido, el crecimiento sería de un 8%. Con un gobierno no reconocido, llegaría a un máximo del 5% en el 2025. Con un gobierno reconocido se elevaría al 14%. Con uno no reconocido, bajaría al 3%. Y para el 2026, con un gobierno reconocido, se ubicaría en un 11% y con uno no reconocido con un 2%. Nótese que estas encuestas encierran mucha información que a Maduro no le gusta. Todo señala que Maduro si sigue en el poder, la crisis en el país será enorme. Déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre esto que hemos hablado el día de hoy. Grandes especialistas en el tema de la analítica y la estadística han sido claros, lo han mostrado. Como ya les dije antes, esto viene de una prueba de 1.200 personas que fueron en entrevistas directas en el hogar, una entrevista realizada del 5 al 11 de julio, y personas mayores de 18 años inscritos en centros electorales. Bien, esto es lo que dicen. ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué escenario visualizas tú que vaya a pasar el 28 o el 29 de julio? Me encanta leerte. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas. Hasta la próxima. Bendiciones.